es Armando Pinto, estudiante del segundo año, sección A, del Colegio Coronel James Hamilton. Hoy vamos a hablar sobre el texto y sus tipos, para la materia de castellano y literatura, conducido por la profesora Luz Mari Otero. El texto. Los textos son documentos escritos que nos permiten registrar todo tipo de información. Sin embargo, para su correcto entendimiento, es necesario tener claro que cada texto corresponde a un tipo distinto, que supone que cada uno tendrá su propósito y características específicas. Entre los distintos tipos de texto podemos encontrar expositivo, argumentativo, narrativo, descriptivo, instruccional, informativo y el convencional. El texto expositivo es un texto cuya finalidad es transmitir información. Sus características son la claridad, el orden y la objetividad con la que transmite sus ideas. Es decir, que el expositor no expresa sus sentimientos en el texto. La estructura del texto expositivo, al igual que la de otros, es introducción, desarrollo y conclusiones. Los textos argumentativos son aquellos que debaten ideas, teorías y conceptos, con el propósito de expresar opiniones y puntos de vista diversos sobre un tema determinado. Se utilizan en el ámbito periodístico, científico, judicial, filosófico y publicitario, por mencionar algunos. Su objetivo es persuadir al receptor de fijar una posición sobre un determinado tema, por lo que se suele combinar con el texto expositivo. El texto narrativo se realiza como un relato de sucesos reales o imaginarios que suceden en un determinado tiempo. El texto narrativo posee los siguientes elementos: los personajes que participan en la historia, el lugar donde ocurren los hechos, el tiempo en el que ocurre el relato y las acciones que ocurren durante la narración. Entre los géneros de textos literarios podemos distinguir novelas, cuentos, leyendas, fábulas, anécdotas y mitos. El texto descriptivo se refiere al conjunto de textos que están destinados a caracterizar de manera pormenorizada un determinado objeto, persona, animal, paisaje, lugar, situación o cosa. El texto descriptivo se caracteriza por presentar coherencia y cohesión. Busca crear un retrato mental del objeto en el receptor del mensaje. El texto instruccional consta de una serie de pasos ordenados con los que se explican las diferentes acciones que una persona debe realizar para usar algo, ya sea usar un juguete, un electrodoméstico o preparar una receta de cocina. En el texto instruccional es conveniente utilizar números ordinales, primero, segundo, tercero o conectores de orden temporal, en primer lugar, después, a continuación y finalmente. Los textos informativos son aquellos destinados a brindar una información esencial sobre acontecimientos específicos o cualquier asunto de interés actual. Este tipo de textos es esencial en el periodismo y puede abarcar desde noticias de sucesos hasta reportajes profundos que le sirven al lector para mantenerse actualizado. Texto convencional o diálogo. Se habla de texto convencional cuando aparece la intervención de dos o más sujetos que intercambian sus mensajes sucesivamente. Las conversaciones cotidianas, la interacción de un auditorio con un ponente o panel o los debates son ejemplos de actividades donde se usan textos convencionales. Muchas gracias por prestar atención a mi exposición sobre los tipos de texto.